Salud EPS. Bienvenida, doctora Marta. Y luego continuaremos con la doctora Adriana Telles Rodríguez, quien es directora médica de Soy Radiante IPS Dermatología, prestador primario, médica dermatóloga egresada de la Universidad Javeriana, Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, con 23 años de experiencia, y también adscrita a Colsanitas, Medisanitas y Suramericana. Doctora Adriana, también muy bienvenida. Y vamos a continuar con la doctora María Fernanda Ordóñez Rubiano, quien es coordinadora del programa Para ti, dermatitis atópica en KEI, riesgo de fractura, médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en dermatología, Hospital Militar Central, en docencia universitaria y es PhD de Ciencias Básicas Biomédicas, énfasis en inmunología de Universidad del Bosque. Doctora María Fernanda, igualmente muy bienvenida. Y el doctor Alejandro Rodríguez, médico cirujano, Universidad Juan N. Corpas, especialista en microbiología médica de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en neurología tropical y enfermedades infecciosas de la UIC Barcelona, magíster en infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid, MBA de la Universidad Politécnico de Bari, magíster en alta gerencia de la Universidad Politécnico de Bari, magíster en dirección de servicios sanitarios de la Universidad de Valencia, PhD en Ciencias de Salud, enfermedades infecciosas de la UIS Barcelona, y es el subdirector médico del riesgo de fractura CAIRE IPS. También, doctor, bienvenido. Y nos va a acompañar al final en un conversatorio el doctor Juan Pablo Ruano, quien hace parte del equipo de la línea, mi compañero y amigo, quien va a estar integrando y articulando este conocimiento. Vamos a tener alrededor de unos 45 a 50 minutos y unos 5 minutos de preguntas por parte de ustedes y obviamente en el conversatorio por parte nuestra. Doctora, la llamamos a usted, doctora Marta Rivera, por favor, para dar comienzo entonces a su ponencia. Bueno, presentan. ¿Sí? Muy buenas tardes para todos. Antes de darle la palabra a la doctora Marta, brevemente, como ya lo decía Gloria, es para nosotros un gusto desde la OES y desde la línea técnica del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Seguridad del Paciente poder acompañar el trabajo que se ha venido realizando en este proyecto con Compensar y con su red de prestadores primarios y complementarios. El proyecto Factores Claves en la implementación y evaluación del modelo de gestión de la guía de práctica clínica de dermatitis atópica tuvo 3 momentos importantes. Una primera fase donde inicialmente tuvimos el apoyo de la aseguradora, pero también nos dejó unas lecciones aprendidas claves, y es que este trabajo tenía que ser un trabajo complementario entre el asegurador y su red de prestadores para de una manera más clara poder hablar de esa contextualización, de ese modelo de gestión y de operación de un asegurador frente a la implementación de una guía de práctica clínica y de una condición clínica como dermatitis atópica. Por ello fueron después ya integrados con su participación y con toda su disponibilidad los actores aquí presentes. Un segundo momento fue también entonces trabajar ese ya modelo de gestión. Compensar EPS traía un trabajo adelantado, como ya decíamos, con unas lecciones aprendidas que nos sirvieron y apoyaron y facilitaron este trabajo adelantado desde la línea técnica. Y en la fase 3, en este momento 3, que fue ya poner en práctica, poner en marcha como tal nuestro modelo de gestión y nuestro modelo operativo, ahí tuvimos una participación activa por parte de Radiante, por parte de CAIRE, quienes fueron los que ya, como decía, en la parte operativa, de acuerdo a la metodología y a los lineamientos, pudieron entonces también a partir de una línea base, de unos resultados, de una medición inicial, posterior a todo el proceso de implementación de unas recomendaciones de la guía de práctica clínica que se priorizaron, teniendo en cuenta aspectos importantes desde toda la parte de calidad y seguridad, poder entonces también mirar cuáles fueron esos resultados de la implementación.
Después de esta contextualización que acabamos de hacer, entonces sí le damos ya la palabra a la doctora Marta Rivera para que nos cuente desde su rol de asegurador el trabajo adelantado. Bienvenida. Listo. Bueno, como ya les había comentado anteriormente, pues nuestro proyecto con la OES se llama Mejorando la Gestión Clínica con la implementación de una guía práctica clínica integrando a los actores, experiencia en dermatitis atópica. Yo soy la líder médico de los programas de dermatología para Compensar EPS, para Consorcio Salud Compensar EPS en la ciudad de Bogotá, pero pues tenemos cobertura a nivel nacional. Entonces, un poco de los antecedentes de cómo la EPS decide trabajar el tema de dermatitis atópica especialmente. Entonces, les voy a hablar un poco de la epidemiología pues de Colombia comparado con nuestra EPS. Entonces, EPS Compensar, esto es con corte a mayo de 2023, tiene una población de 2.168.304 usuarios. Y en Colombia, según el DANE, somos este año 52.220.000 habitantes, lo cual, digamos que nosotros tenemos un 4.2% de esa población nacional. Compensar a nivel, ya Bogotá tiene 1.416.265 habitantes y Bogotá tiene 11.508.000 habitantes. Entonces nosotros tenemos ahí ya un 12% de representación de nuestra población. Específicamente para el año 2020, por un estudio que se realizó al interior entre finales del 2018 y todo el 2019, hicimos una como barrida de información y teníamos en ese momento, nos dimos cuenta que la dermatitis atópica era un tópico que estaba impactando bastante en los costos. Entonces empezamos toda la caracterización de la población y vemos cómo con corte a mayo de 2023 ya esa población general y total para la EPS es de 8.510 pacientes, a los que en algún momento, ya fuera el médico general, el pediatra, el médico familiar o el dermatólogo mismo, en una atención, pues lo registró con una impresión diagnóstica, un diagnóstico ya confirmado de dermatitis atópica. Esto nos da un 0.4% de prevalencia y vemos cómo a nivel mundial tenemos una del 2 al 5%. Cuando empezó nuestro programa fue en marzo de 2020, en plena época de COVID, porque arrancó en marzo. Entonces, pues se nos dificultó bastante el inicio de la tarea, pero vemos cómo ahora, a mayo de 2023, de toda la totalidad de los pacientes que nos llegaron como severos, que eran 660, con un modelo de atención que tiene cubrimiento del 100% de los servicios, hemos logrado impactar y pues digamos que toda nuestra población representa el 8.5% de la general. Acá vemos un poco el comportamiento del costo y esto nos muestra realmente cuál es el éxito de nuestro programa de atención en dermatitis atópica. Vemos acá cómo, vemos que en el 2018 con la aparición del biológico, o sea, 2017 lo traigo para ver que dermatitis atópica para nosotros no punteaba como una patología que nos generara un alto costo. En 2018 con la aparición del biológico, vemos cómo ya se empieza a aumentar ese costo de la patología y hay un gran aumento en el año 2019. Tenemos el punto más crítico a nivel, digámoslo así, financiero en el año 2020. Entonces lo que hacemos es crear ese programa de atención, hacer una alianza estratégica con la IPS CAIRE, donde tenemos un programa que no solamente tiene dermatología, sino que hay la participación de un equipo interdisciplinario compuesto por químico farmacéutico, nutricionista, psicólogo, médico general experto, y pues todos trabajan en conjunto. Entonces vemos cómo vamos impactando un poco la situación, pero pues como empezamos en pandemia, el tema de la teleconsulta nos dificultó un poco la tarea. Se empiezan a contrarrestar un poco los costos porque pues podemos traer pacientes, pero por la misma razón, al estar en pandemia, al miedo de las personas de movilizarse, pues no logramos captar toda la población que queríamos y pues ahí tenemos dificultad en traer a los pacientes.
Ya para el año 2021, 2022, pues ya se puede retomar un poco más la consulta presencial, ya logramos captar más pacientes y vemos cómo cuando tenemos este equipo experto en la patología, logramos contener el costo y reducirlo en un 33%. Entonces vemos que pues, le hicimos algunas mejoras al programa y una de ellas es que se dio la indicación de que la formulación de las moléculas, como el biológico, tenían que pasar por una junta médica. Esto nos permite que realmente los pacientes que lleguen a una formulación de un biológico sean pacientes en los que se ha hecho el agotamiento del escalonamiento terapéutico, lo cual no sucedía anteriormente porque cuando ven acá antes del 19 al 21, los pacientes todavía podían ser formulados con terapias de alto costo en las unidades básicas o por nuestros profesionales adscritos. Pero ahora lo que hacemos es que todo paciente moderado o severo que pues, no ha funcionado con el tratamiento convencional es dirigido al programa y por todo el equipo es evaluado y pues se toman las conductas necesarias. Entonces también hemos reducido que nos hayan llegado los pacientes cada vez más severos. Al haber hecho una difusión importante con los profesionales de toda nuestra EPS, que todos conozcan el programa y qué es lo que hacemos, pues los pacientes nos llegan más tempranamente y menos severos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá ya propiamente con el proyecto? Entonces, esto está basado en nuestros pilares de gestión del riesgo en salud. Entonces, lo primero que hicimos fue que todas las personas, que todos los profesionales que ven a los pacientes nos hagan un diagnóstico oportuno de la patología, fomentando nosotros siempre a través de las unidades básicas y también en el programa, la educación al paciente, a la familia y a los cuidadores y hacer una demanda inducida en las unidades básicas, hospitalarias, bueno, a todo nivel donde atendemos nosotros los pacientes. Lo otro que hicimos fue identificación de grupos de riesgo. Nosotros hacemos una marcación en nuestro sistema, con lo cual todo médico que vea a un paciente puede saber si ese paciente ya alguien dijo que tenía dermatitis atópica y si fue catalogado como sospechoso, como descartado o confirmado el diagnóstico. Y lo otro que hacemos, como también de búsqueda activa de pacientes, es seguimiento a los pacientes hospitalizados con un diagnóstico de dermatitis atópica severa o un paciente que haya sido internado por una patología mental, pero que tenga dentro de sus antecedentes dermatitis atópica. Entonces es una forma más de captar nosotros los pacientes. Trabajamos con redes integradas a nivel de la EPS. Entonces acá en la tabla tenemos 7 microredes para el contributivo en la ciudad de Bogotá. Aquí les traigo cuántas unidades básicas tiene cada una de esas microredes, cuántas unidades de urgencias y cuántas IPS hospitalarias. Entonces tenemos una amplia red donde se unen todas. La unidad básica trabaja de la mano con la institución hospitalaria y urgencias y pues de esa manera todos logramos gestionar el riesgo de los pacientes. Y a nivel de nuestro plan complementario tenemos 14 unidades básicas, ya sean pues propias o compartidas con las del PBS, y tenemos pues 8 instituciones hospitalarias donde los pacientes pueden acudir de la misma manera. Esto es cómo funciona nuestro programa. Entonces un paciente ingresa por la unidad básica, por nuestro médico personal, que puede ser pediatra, médico familiarista o pues por alguna otra especialidad. Estos pacientes pues se les hace toda su anamnesis, su examen físico y se determina si el paciente tiene una dermatitis atópica. Si lo tiene, debe ser derivado a dermatología de esa unidad, quien es el responsable de definir si tiene o no el diagnóstico. Y pues con base en la clinimetría, decirnos la severidad del paciente. Si el paciente tiene una dermatitis atópica leve, pues le debe empezar todo su manejo integral y hacerle su seguimiento. Si la dermatitis es moderada o severa, lo que debe hacer es remitírnoslo bajo un CUPS específico que tenemos para el programa y pues ingresa al programa. Acá en azul vemos lo que les decía de los participantes
del equipo multidisciplinario. Aquí me ha faltado nombrarles alergología. Nosotros, ese es un servicio que tenemos. Es un servicio que tenemos dentro del programa y que nos permite tener mayor concentración de pacientes y no tenerlos por fuera. Entonces, pues los pacientes que se tratan acá son los moderados y severos y siempre se hace un manejo integral, se mira el escalonamiento terapéutico, o sea, es un manejo de verdad holístico y todos los pacientes cuando no cumplen los criterios de manejo o pues las metas definidas son llevados a junta médica y participan todos los profesionales y en consenso se define pues el tratamiento a seguir. ¿Qué hicimos para este modelo que nos invitó la OES? Entonces, el asegurador, que soy yo, se unió e hizo una alianza estratégica con CAIRE y con Radiante, que es la IPS que nos atiende una gran cantidad de pacientes en el contributivo, y pues de esa manera, articulados todos, todo el tiempo, hemos logrado, yo creo que algo exitoso. Recopilamos información de la que ya se tenía desde el principio del programa, toda la documentación, definición desde el aseguramiento de quiénes deberían participar además de nosotros en la construcción de este proyecto, ya sea el área de modelo, por lo que les hablaba de las microredes, calidad, contratación, siempre un apoyo constante a las dos IPS para realizar pues llevar a cabo todas las actividades y pues empezar a manejar un poco más la integración con la red de prestadores. ¿Qué hemos logrado con esta estrategia? Que haya un menor número de pacientes con diagnósticos diferenciales que nos llega al programa. Con la capacitación que le estamos empezando a dar a nuestros profesionales, hemos mejorado eso, entonces cada vez nos llegan menos pacientes con otros diagnósticos dermatológicos. Hemos logrado una optimización en el tratamiento de los pacientes en el primer nivel para el 100% de los pacientes, estadificación de la severidad también para el 100% de los pacientes, una mayor concentración de pacientes con dermatitis atópica que sean tratados por dermatología, remisión de pacientes menos severos cada vez al programa, una comunicación efectiva entre el primer nivel, que son las unidades básicas, y el segundo, que para nosotros es CAIRE, que es el nivel especializado, y que haya una mayor adherencia de los profesionales a las recomendaciones de la guía de práctica clínica. ¿Qué hemos aprendido? Creíamos que hacíamos las cosas súper bien, que éramos perfectos, y que de pronto esta actividad no iba a generar valor para nosotros, pero no es cierto. Hemos aprendido que hacíamos muchas cosas bien, pero que podemos hacerlas mejor, ¿sí? Llevarlas a una excelencia en la calidad de la atención, y creo que vamos por buen camino en este momento. Articulación entre los diferentes actores y niveles de atención. Hacemos una captación, acompañamiento y retroalimentación a los profesionales del primer nivel. Hemos fortalecido más el sistema de referencia y contrarreferencia de nuestros pacientes, porque siempre que un paciente va a la clínica y por alguna razón se tiene que egresar, estamos informando a su dueño primario en qué condiciones y por qué razón y con qué tratamiento debe egresar. Y algo que debemos hacer es extrapolar esta experiencia a toda Bogotá, porque estamos concentrados en este momento con el proyecto con la IPS Radiante, pero lo necesitamos en todas esas unidades que les mostraba que tenemos nosotros y también a las regionales. ¿Qué aprendimos? Pues que no debemos dejar de lado la búsqueda activa de los pacientes, una capacitación en diagnóstico a las personas de primer nivel, a toda nuestra red primaria. En la atención de segundo nivel, pues que se haga una remisión oportuna a dermatología y una actualización permanente a los profesionales por parte de los dermatólogos del programa se puede generar para los de primer nivel. Tenemos una red de servicios que debemos fortalecer, aunque como les decía, tenemos un cubrimiento del 100%
de los servicios, ya sea a través de CAIRE o sea a través de las unidades básicas del paciente o de nuestra red de prestadores. También pues la parte de laboratorio, urgencias, hospitalización. Necesitamos mantener estos modelos de atención integrales con expertos clínicos y que hagamos una contratación basada en resultados. Y pues, ¿qué más debemos hacer? Valernos y apoyarnos con el sistema farmacéutico, unidades de aplicación y unidades de negociación. Muchísimas Doctora gracias. Marta, muchas gracias. Sin duda alguna, son muchas las enseñanzas y lecciones aprendidas que con base en lo que venían realizando y con la implementación de esta estrategia y de este modelo lo lograron. Antes de dar la palabra a la doctora Adriana, nos gustaría también desde su rol como asegurador nos comentara qué actividades, qué estrategias se han planteado o ya se vienen realizando también para garantizar un poco la institucionalidad de este modelo y la sostenibilidad para garantizar que se pueda seguir trabajando y se pueda seguir realizando de cara, como usted muy bien lo decía, a una mejor atención de los pacientes con esta condición. En la EPS en este momento, con la situación actual del país y lo que venimos viviendo de tiempo atrás, nos hemos dado cuenta que los programas de atención integrales son, digamos que la clave del éxito, no solamente del éxito financiero, porque pues realmente tener a los pacientes concentrados en unidades especializadas es bastante importante, sino que clínicamente tenemos a nuestros pacientes mucho mejor, ¿sí? En este momento nuestra cohorte, que yo les mostraba que entraron muchos pacientes severos, ya ese número se ha reducido bastante. Entonces vemos y además el crear sinergias, en este momento estamos creando sinergias con otras cohortes que tenemos al interior de la EPS, entonces ya nos estamos uniendo todos para ver de qué manera podemos controlar a nuestros pacientes y generar un valor a nivel financiero que finalmente creo que es algo que impacta y que le interesa a todos los aseguradores. Creo que es eso, Juan, y además pues el hacer partícipes a los profesionales del primer nivel, no solo a los especialistas, a los dermatólogos, sino a los médicos generales, a estos médicos personales que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo, que ellos entiendan, conozcan, manejen un poco mejor las patologías y estar pendiente de ellos todo el tiempo hace que todo el mundo tenga en su cabeza que no es atender un paciente por atenderlo, sino qué valor le genero yo con mi atención al paciente, porque esta patología no impacta solo al paciente, sino a todo su entorno. Entonces, no solamente es verlo y formularlo para algo que tiene en la piel, porque la inflamación de estos pacientes es a todo nivel. Entonces, son muchas las variables y los aspectos que hay que impactar en ellos. Muchas gracias. Y como usted bien lo dice, hacer partícipes a todos los pacientes de este rol primario, creo que es una de las principales estrategias que nos van a permitir de alguna manera hacer esta institucionalización de las recomendaciones de la guía. Y por eso entonces también le damos paso a la doctora Adriana, que hace parte también entonces de el rol que desempeña como prestador primario la IPS Radiante. Bienvenida, doctora Adriana. Gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Telles, yo soy dermatóloga. Como me presentaron, egresada de la Universidad Javeriana. En este momento, ay, se pasó. Estoy liderando a los dermatólogos que se encuentran en la clínica, en total 12 especialistas de diferentes escuelas. Lo que ustedes entenderán, no es fácil lograr alinear a tanto profesional pues que tiene escuela diferente. El trabajo ha sido un poco arduo. Cuando la doctora Marta me invitó a participar junto con CAIRE, pues era un gran reto para mí y para el grupo de especialistas, porque yo entendía la idea, llevo vinculada con Pensar más o menos 20 años, inicialmente en sede propia y ahora liderando el grupo de dermatólogos en Radiante, y pues era un reto grande transmitir esa información y pues tener eco.
¿Qué encontramos al inicio o qué encontré pues con el grupo de trabajo? Que tristemente la información que se registraba en la historia clínica era pobre. Tal vez uno asume que por ser especialista pues hace las cosas bien, como decía la doctora Marta, y sin embargo tenía uno al sentarse a hacer el ejercicio, era muy poca la información, sobre todo para pacientes con una enfermedad crónica que llevan un historial enorme y pues enfermedades actuales cortas. Que los dermatólogos no estaban realizando la clinimetría a todos los pacientes con la enfermedad. Esto pues sorprende porque pues la clinimetría en este tipo de enfermedades es clave, como lo vamos a ver. Falta de registro en las indicaciones al final de la historia clínica en análisis y conducta. Tal vez asumimos que todo está dicho y pues lo que no está escrito es como si no existiera. Y un desconocimiento claro del objetivo del manejo de los pacientes con dermatitis atópica en una clínica especializada. Muchos profesionales que trabajan en Radiante consideraban que de alguna manera los estaban limitando a ser simplemente remisores a una clínica y evitando la formulación de medicamentos, principalmente de biológicos. No entendían básicamente para qué la clínica, por qué, y más lo interpretaban era como contención del costo médico. Entonces fue una labor ardua. Ya cuando empezamos a tener la recomendación que escogimos de la guía de práctica clínica fue la estandarización de la clinimetría con la escala SCORAD como escala de medición de la severidad de la enfermedad. Para esto hicimos una búsqueda en la base de datos del sistema de compensar, que es SAP, y se tuvieron que recolectar los datos y hacer una revisión de historias clínicas en un periodo comprendido entre enero y agosto del 2023. Hacer una socialización con los especialistas de Radiante, asimismo entender la importancia de por qué adoptar una escala para todos igual, porque algunos usaban una, otros otra y otros no la usaban. Y hacer nuevamente una revisión desde el momento en que se socializa la información y se establece que se tiene que hacer la clinimetría y los resultados de la implementación de la clinimetría. En esto tuvimos primero una línea de base, que fue la revisión de historias clínicas que se hizo de enero a mayo de este año y versus después de que se implementa la recomendación de junio a agosto. Para esto se sacó de la base de datos, como decía la doctora Marta, los diagnósticos de dermatitis atópica con CUPS L208 y L209. Fui yo la que revisó las historias clínicas y básicamente haciendo énfasis en qué estaba escrito en el examen físico y que tuvieran clinimetría. Posterior a, pues dentro de la experiencia les quiero contar que fue un poco penoso, así lo manifesté al grupo, porque cuando ya uno cree que está haciendo las cosas y que es evidente que el dermatólogo tiene que hacer un muy buen registro de historia clínica, un muy buen examen y una clinimetría que es básica, mínimo una, pues oh sorpresa, no se estaba haciendo como pensaba que se hacía. Tuvimos la oportunidad de hacer una reunión virtual con la doctora Marta, haciendo a los especialistas el énfasis del por qué, repasando pues la clinimetría que habíamos escogido y pues explicando cuál era la importancia de hacerlo, más allá de que supiéramos que era moderada, severa o leve. Y se estableció con ellos que se debía realizar la clinimetría en todos aquellos pacientes que tuvieran dermatitis atópica sin importar la severidad de la misma y a partir del 15 de mayo del 2023. Y también se iniciaron ciclos de capacitación a los profesionales de Radiante, pues muchos de ellos manifestaron su interés en tener más contacto y una capacitación mayor en la enfermedad y sobre todo en el manejo de los biológicos. Para esto
se vieron toda la base de datos y nuevamente, como les decía, tuve que hacer una nueva revisión de los meses de junio, julio y agosto, teniendo en cuenta los mismos aspectos, pues que se registraba en la historia clínica, qué examen físico se estaba dejando anotado y lo más importante, si la clinimetría estaba o no estaba. En esto se comparó, por supuesto, con los meses previos. Adicionalmente, pues se encontraron datos, por ejemplo, pacientes que no tenían lesiones al momento de la consulta con dermatología y pues no se dejaba tampoco registro de que no se hubiera hecho la escala por aquella u otra razón. Y aquí ustedes pueden ver cómo empezamos en enero con un porcentaje supremamente bajito de clinimetría, el 8%, de 151 pacientes atendidos, solamente 12 tenían la clinimetría. Y pueden ver acá también cómo para febrero, marzo, abril, mayo, junio y en agosto, pues fue un 84% de los pacientes que ya tenían la clinimetría de 115 pacientes vistos. Es importante contarles que los pacientes que estamos atendiendo en Radiante, que es una clínica especializada en dermatología, son pacientes de sedes propias de Compensar, solamente con plan obligatorio de salud, y son sedes que dentro de Compensar se llaman propias, hay otras que son IPS que prestan el servicio. Estas sedes pues son 8, calle 26, calle 42, avenida 1 de Mayo, autopista Sur, Kennedy, Suba y Chía. Y pues muy gratificante ver cómo ustedes en esta en esta gráfica pueden darse cuenta pues que la curva realmente fue en ascenso y pues muy satisfactorio el trabajo que se realizó con el grupo de médicos de Radiante. En cuanto a qué aprendimos, pues increíble pero cierto, a realizar una clinimetría, en este caso SCORAT, a todos los pacientes con dermatitis atópica, a realizar un registro más completo de la conducta a seguir. Muchas veces no se escribía nada, se asumía que todo se había dicho, se le había entregado una hoja al paciente y pues no estaba escrito. Aprendimos también que la implementación de la escala de clinimetría ha servido para tomar mejores conductas de acuerdo a la severidad que arroja la escala SCORAT y a remitir oportunamente a los pacientes. Igualmente, dentro de lo que concluimos es que hacer este trabajo conjunto permite brindar un mejor tratamiento a los pacientes y siendo adherentes a las recomendaciones que elegimos para realizar este trabajo. Una mayor articulación con el nivel especializado de manera bidireccional. Antes pues no teníamos ese contacto directo que tenemos ahora con Caire o que tenemos con Marta en Compensar de, oiga, mire, necesito ayuda, este paciente no tiene cita, la cita está disparada, no hay oportunidad, ayúdeme a verlo, o ya lo vieron, pero hay que hacerle biopsias porque el paciente no mejora o porque tenemos duda de que tenga la dermatitis atópica. Y hace pues también la retroalimentación y mayor acompañamiento en el seguimiento de los pacientes desde el aseguramiento y la clínica de dermatitis atópica. También los retos son que tenemos que definitivamente los médicos, sin importar la especialidad, realizar mejores historias clínicas. Muchas veces asumimos que porque el paciente, tenemos 20 minutos por paciente y que hay que correr, pues muchas veces podemos pensarlo, pero lo que pues no está escrito, no está escrito. Y es un problema también en el momento en que llegan al nivel especializado, pues ver una historia clínica pobre en donde no se especifica muchas cosas claves, respuesta a tratamientos previos, antecedentes, que ya en una clínica especializada pues son muy importantes en el momento de hacer la remisión. Importantísimo trabajar en equipo y siempre pensando en el bienestar del paciente. Yo tuve la oportunidad de trabajar, como les digo, en sede propia de Compensar
y pues éramos los dermatólogos ruedas sueltas. No había quien nos dijera, mire, es por acá, se organiza así, se hace así, y pues cada quien iba formulando lo que le parecía sin tener un consenso y muchas veces haciendo mal uso de los medicamentos y de los recursos, y esto pues definitivamente en detrimento de la salud del paciente, que es lo que más nos importa, y pues del sistema de salud, independientemente quién pague el medicamento. Obviamente a respetar el escalonamiento terapéutico, y pues los dermatólogos que están conmigo en Radiante entendieron que la clínica de dermatitis atópica no es simplemente por no permitirles a ellos formular un biológico o por hacer un ahorro en el costo médico, sino porque se realiza un manejo integral, y pues que esto va en beneficio de tanto los médicos como los pacientes y de todos los entes que están involucrados en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Quiero contarles que para lograr estos resultados que nos está presentando la doctora Adriana, ella con su equipo de pares, de especialistas, hizo un trabajo muy arduo de cara a la metodología y al paso a paso de adopción de guías de práctica clínica. Eso llevó, como ya lo decía, a estos resultados. Y eso nos lleva entonces también, doctora Adriana, a preguntarle también, teniendo en cuenta esa metodología de la adopción e implementación de esta guía de práctica clínica, que si bien es cierto nos lleva también a pensar un poco en lograr esa adherencia sostenible de cara no solamente a los profesionales, a la adherencia profesional, sino también a la adherencia por parte de los pacientes. ¿Cuáles serían entonces esas estrategias y esos retos que vienen ahora para poder lograrla? Sí, es un reto realmente porque pues es alinear a los profesionales en pues pautas. Los dermatólogos que están conmigo, pues como les decía, son de diferentes escuelas, nos estamos apoyando entre todos. Mire, hay que hacer las cosas bien hechas, hacerlo ya una rutina de la escala de la clinimetría. Adicionalmente, se está trabajando para que desde Compensar se pueda establecer que en la historia clínica del paciente con dermatitis atópica se salga la escala, de tal manera que, por así decirlo, se obligue al profesional, le guste o no, a que tiene que llenar la escala, o si no, no puede seguir, o no puede cerrar la historia, o no la puede firmar, o no puede formular, algo así como obligatoriedad de la escala. Pues el reto es seguir trabajando en bienestar de los pacientes, seguirnos actualizando, pues con reuniones académicas como las que ya empezamos un ciclo, que han sido muy bien acogidas, y pues seguir aportando y trabajando en llave con la clínica y con pues Caire y todos los actores que están en este momento, y pues en beneficio de pacientes que tienen esta condición dramática que no solamente afecta al paciente, sino a todo su entorno. Y allá lo vivimos también, la impotencia de ver pacientes que, ¿cómo no lo habían remitido, por ejemplo? Desde el primer nivel, pues desde medicina general u otros médicos que los atienden, y que pasan y pasan tratados, maltratados, y finalmente los sueltan a dermato y pues se puede empezar un buen trabajo para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Muchas gracias y estamos seguros de que esos retos se lograrán, sobre todo como usted lo decía, porque dentro de ese aprendizaje, en ese escalonamiento terapéutico y en esa red que ustedes volvieron a fortalecer ya también con Caire como prestador complementario, pues encontrarán ese apoyo. Y eso nos lleva entonces a darle ya también la palabra a la doctora María Fernanda Ordóñez, que desde Caire como prestador complementario también nos va a contar cómo fue su experiencia. Bienvenida, doctora. Gracias, Juan. Bueno, mucho gusto para todos estar acá. Gracias por poner atención mientras comen. Como les decía Juan, yo estoy representando en este momento la IPS complementaria, que es Caire. Les tengo que decir que este es como nuestro bebé consentido. Éramos los más orgullosos de la vida porque este era el primer como equipo multidisciplinario real y formalmente
atendiendo pacientes de dermatitis atópica en toda Latinoamérica y Centroamérica y éramos los más orgullosos. Y yo tengo que decir que la verdad es que acá todo es gracias a Martica, que a raíz de todo esto, en verdad, nos hemos vuelto muy amigas y esa amistad también ha permitido que nos acolitamos mutuamente muchas cosas. Y una de las cosas que le acolité fue venir a hacerlo de la OES. Y yo creo que la primera barrera, que hablaremos de eso, es uno creer que lo está haciendo bien, ¿cierto? Si uno tiene su bebé perfecto, uno cree que lo está haciendo bien y viene el pagador dice como, venga, hagámoslo mejor, y uno dice, pero hagámoslo mejor, si lo hacemos perfecto. Y creo que esa fue la primera barrera, decir, ok, Martica, pero porque como somos amigas, lo vamos a hacer. Y creo que eso fue como lo primero que nos abrió los ojos, que lo estemos haciendo mejor no quiere decir que no lo podamos, que lo estemos haciendo bien no quiere decir que no lo podamos hacer mejor y siempre podamos llegar a ser excelentes. Como este proceso que hicimos con la OES empieza en un contexto de que ya está dando esta clínica de dermatitis atópica, pues nosotros veníamos efectivamente ya haciendo algunas evaluaciones de cómo se comportaba nuestro programa. Y esto es más o menos la perspectiva de lo que teníamos de auditoría médica en ese momento. Esto es para noviembre del 2022. Hacíamos una auditoría de historia. Esa auditoría de historia clínica, claro que estaba basada en la guía de teníamos adoptada en nuestro programa, sin embargo no estaba basada en recomendaciones, que eso es una de las cosas que hemos modificado con este proceso que hemos hecho con la OES. Y como ven, algunas de las historias de nuestro personal de la salud que nos ayuda en el proceso con el tratamiento de los pacientes con dermatitis atópica, igual nosotros teníamos un poco de falencias que había que mejorar. En ese momento, antes de que empezáramos este proceso con la OES, ya habíamos planteado que íbamos a hacer un cambio en los formularios, estábamos haciendo en este proceso de articular y de hacer unas mesas de trabajo que nos permitieran mejorar en estos procesos que ya habíamos identificado que tenían ese proceso de mejora. Sin embargo, pues entramos como en esta onda con Martica y con la OES de evaluémonos de nuevo, veamos realmente qué estamos haciendo y que podamos definir qué hacer mejor. Entonces, en ese punto, no alcanzo a ver ni allá abajo ni acá arriba. Bueno, lo primero que hicimos fue identificar y evaluar esas oportunidades de mejora. Para eso creamos en CAERE un comité en donde obviamente estamos incluidos Alejandro y yo, pero que también incluimos al resto del grupo de trabajo y intentamos establecer unos objetivos y unas metas guiados y basados en la guía de práctica clínica. Dentro de las cosas que identificamos, obviamente, desde la parte médica siempre, en general el proceso asistencial, es que implementar esto signifique más trabajo, ¿sí? Y que eso haga que el tiempo y los minutos muy escasos que tenemos de atención a nuestros pacientes se vayan en cumplir una guía de práctica clínica. Para eso entonces decimos capacitaciones a todo nuestro personal, obviamente un poco más dirigido a la parte de dermatología, y que esa capacitación permitiera que fuera natural el proceso de hacer la guía de práctica clínica implementada durante la consulta. ¿A qué me refiero con natural? Que este proceso que nos contaba Adri de tengo que hacer la clinimetría no fuera común. Tengo que hacer la clinimetría, sino que eso hace parte de mi atención y yo ya entiendo la importancia de hacerlo. Con el pequeño problema que, como esto es una atención muy especializada, nosotros no hacemos una clinimetría. Nosotros hacemos 9 clinimetrías en nuestro programa y eso obviamente implica unos tiempos y un esfuerzo mayor por parte del personal asistencial. Pero hay algo que nos enseñó y los números que les mostraba Martica que fueron un reto al comienzo durante la pandemia de haber creado este programa el 1 de marzo del 2020, entonces ahí verán el 15 de marzo cómo estábamos sufriendo. Una parte fue después de ese año entender que empezamos con este modelo paternalista de tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que organizarlas y después nos damos cuenta que el paciente. Y esa necesidad de estar con el paciente y que la atención sea centrada con el paciente hace que si bien nosotros identificamos primero este objetivo y esta barrera, lo que planteamos como una solución no es solamente enseñarle al médico a hacer la clinimetría,
sino que el paciente entienda por qué le estamos entregando una hojita con 75 preguntas de cómo se siente, está durmiendo bien, le rasca mucho, qué tan seca tiene su piel, y eso pues se hace enseñarle al paciente que es su enfermedad, porque es importante saber si le pica o no le pica y si ese picor le altera o no le altera el sueño, hace parte de estos instrumentos que hemos planteado después de este proceso con la OES para impactar al paciente y que el paciente mismo sea el que nos colabora con la mitad de las clinimetrías que son las que hacemos durante este proceso de la consulta. La siguiente parte de ese proceso fue esta guía de práctica clínica que igual nosotros ya teníamos adoptada, unas pequeñas modificaciones respecto a la guía de práctica clínica de dermatitis atópica de Azocolderma. Fue hacer como un proceso más consciente de qué estamos adaptando, qué estamos usando y por qué lo estamos haciendo, y también hacer un poco consciente al equipo de trabajo de que no es solamente porque María Fernanda dice y porque porque las clinimetrías son obligatorias en todas nuestras historias, sino de la necesidad de cada vez estar mejor. Para eso utilizamos 2 recomendaciones de la guía de práctica clínica de Azocolderma del 2018 y las con estos objetivos que está fallando, ¿cierto? De la necesidad de hacer un seguimiento adecuado y que como clínica especializada tuviéramos unos altos estándares en cumplir esas recomendaciones. Acá les traigo 4 ejemplos de lo que estipula la guía de práctica clínica de Azocolderma, de las clinimetrías que hacemos. Como les digo, nosotros hacemos 9 clinimetrías diferentes en el programa, pero estas son las que están establecidas como relevantes en esta guía colombiana. Y si ven, pues desde antes nosotros teníamos un porcentaje bien alto de adherencia a realizar estas intervenciones, pero entonces acá pues obviamente yo empiezo con la mejor, pero pues no pasa con todas, y nuestro objetivo es mantenernos por encima del 95%, pues porque yo pongo 95%, pero claramente para mí lo ideal sería 100, ¿sí? Porque estamos hablando de una clínica especializada en esto, pero pues somos humanos, entonces pusimos 95%. Hay algunas clinimetrías que son este trabajo que ya hemos hecho con el paciente de por favor respóndame la clinimetría que se la estoy dando, y por eso tenemos estos números tan altos. Pero también hemos tenido momentos, y esto pues fue parte del proceso que hicimos, en donde independientemente de todo tuvimos 90% de adherencia a una de las clinimetrías. Y yo creo que esto es parte de entender que el trabajo debe ser continuo. No podemos solamente asumir que porque estamos trabajando y somos expertos en una patología, se hacen las cosas. Y estos puntos que les he puesto acá de primera y segunda intervención son estos momentos de capacitación y de hacer conciencia a nuestros dermatólogos, al QF, a la psicóloga y a la nutricionista de la necesidad de estar constantemente, uno, preguntándole al paciente cómo se siente, porque esto es una clinimetría, es un PROM, y nosotros definitivamente necesitamos escuchar al paciente, y entonces es todo el equipo el que incentiva a que el paciente responda a esas clinimetrías cuando llega a ser atendido en nuestra institución. Otra recomendación es basada en la humectación, y una parte importante por qué decidimos aplicar esta recomendación es porque, creo que todos lo saben, las humectantes no las cubre el PBS. Y eso es un gasto de bolsillo, y un gasto de bolsillo en nuestro contexto muy significativo, porque si alguno ha comprado una crema, yo no sé si puedo decir marcas, pero ya que una crema de Cetaphil, de Lipicar, alguna de esas cosas, pues cuesta de entre 130 a 200.000 pesos. Y es algo que el paciente se lo puede echar y no le sirvió. Gracias por intentarlo. Cómprate otra crema de 150.000 pesos. Entonces, a veces lograr la adherencia, y esto es algo que debería darse con el medicamento más caro sistémico o el más barato, lograr la adherencia a esto no es tan sencillo. Digamos que acá lo que estamos, y es el siguiente paso, acá estamos hablando de si nosotros lo escribimos como recomendación al paciente, que nos falta y que estamos en ese proceso con Alejandro, ¿cuál es la adherencia del paciente a esa recomendación? Acá acá nosotros nos pusimos una meta del 95%, pero esto debería ser un 100%. O sea, todos los pacientes deberían ir con la recomendación. Dentro del análisis de estos porcentajes que les estamos mostrando, pues realmente es que hay pacientes que dicen que no,
pero es que uno no puede obligar al paciente a hacer algo, ¿cierto? Sin embargo, pues he hablado con los profesionales que a pesar de que el paciente explícitamente diga que no lo va a hacer, la recomendación debería ir en la historia clínica. Y fíjense que esas son cosas que uno pues dice, pues si yo no lo voy a obligar, ¿por qué lo pongo? Pues porque hay que ponerlo, hace parte de hacer una buena práctica. De pronto el paciente un día se levanta y dice, hoy sí me voy a echar la crema, ¿cuál fue la crema que me dejó la doctora? Y si no está escrita, perdimos esa oportunidad con el paciente. Obviamente, algunas terapias tienen mucha más adherencia a esas recomendaciones porque ya lo habíamos reforzado de la importancia de hacerle esas intervenciones a los pacientes, pero por ejemplo, una terapia que no es de alto costo y que nos ayuda mucho en muchos pacientes o que inclusive es un coadyuvante en tratamientos sistémicos, fíjense lo bajito que teníamos esa recomendación. ¿Por qué? Porque el paciente suda durante la fototerapia, entonces a muchos pacientes se les evitaba poner esa recomendación o se hacían como algunas modificaciones en la recomendación de la humectación y finalmente en la historia clínica nos quedábamos cortos con esa intervención. Y eso pues ha sido también un proceso de no solamente enseñarle al dermatólogo y al equipo multidisciplinario, sino también entender nosotros cuál es la razón de ser, de escribir en una historia clínica, que a veces es simplemente eso lo que nos falta. ¿Qué aprendimos entonces en este proceso? Les traigo un poco de números de lo que aprendimos. El hecho de que nosotros desde CAIR hayamos implementado desde ese momento no una auditoría trimestral, sino una auditoría mensual. Eso obviamente no esperamos hacerlo pues eternamente, pero en este periodo estuvimos haciendo una auditoría mensual de estos indicadores. Nos ha permitido hacer un impacto no solo en lo que les mostré, sino en general en la historia clínica. ¿Cuál es la adherencia de esa guía de práctica clínica? Pues también ha aumentado simplemente por intervenir, y esto pues es dirigido a las recomendaciones priorizadas, pero como hablábamos con Juan y con Gloria en su momento con la OES, es que para mí todas son prioritarias. ¿Sí? Qué difícil fue decirle a Juan cuál era prioritaria, o sea, para mí todo era prioritario. Entonces la idea es que este proceso lo podamos hacer e implementar con todas las guías pertinentes para nuestro programa. Ha habido, y como les decía, hace más de un año nosotros pasamos de ser paternalistas a, pongámosle, mucha carga, por decirlo de alguna forma, mucha importancia al papel del paciente. Entonces esto lo hemos estado impactando a qué tanto logramos con esta mejoría que los pacientes vayan más al programa, porque sorprendentemente uno cree pues les estamos dando de todo, tiene psicólogo, Dios mío, todo el mundo debe ir, y no. Claro que no, o sea, la adherencia al programa a veces es muy bajita y sí hemos sentido que con estos cambios y la importancia que le hemos dado a hacer las cosas bien también ha impactado en la adherencia de los pacientes al programa. Como conclusión, y creo que concluyo de alguna forma lo que hemos hablado todos, yo creo que lo primero es invitar a hacerlo. Si Martica no se hubiera puesto en la tarea obligatoria, ¿sí o no, Martica?, de ir a hacer las cosas con la OES, entonces no nos habríamos dado cuenta que lo estamos haciendo bien, pero que puede ser mejor, y que siempre se puede ser mejor así uno sea muy bueno. Que hay que concientizar no solamente a Alejandro, a mí, que somos los que estamos parados acá, sino a cada uno de los colaboradores, a la enfermera que maneja el WhatsApp, al del call center que agenda la cita, de la importancia de estos procesos y de hacer las cosas bien. Yo sí creo que uno siempre debe parar, analizar, olvidar y volver a aprender. Y eso hay que hacerlo constantemente, porque si nosotros aprendemos sobre lo que ya está mal aprendido, de ahí en adelante la cosa no funciona bien. Y en el caso específico de nosotros, como el segundo nivel de la dermatitis atópica, definitivamente si uno va a hacer uno de estos programas, debe ser bajo un contexto de mejoramiento continuo. Y si uno no se monta pues en este camino de mejorar y reevaluarse y volver a mejorar, pues definitivamente va a haber un momento en el que se estanca. Y como les decía, definitivamente siempre se puede ser mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda.
No solamente por esta presentación de resultados, sino también por el compromiso. También queremos contarle que con Gloria, cuando nos reuníamos muchas veces, la doctora María Fernanda, que está haciendo su doctorado, tenía que buscar unos breaks y unos espacios para poder sentarse a trabajar este ejercicio con nosotros. Entonces, gracias por ese compromiso, pero tuvo también el apoyo importante, que eso hace parte también de esos facilitadores en la implementación de una guía de práctica clínica, de esa parte técnica administrativa, doctor Alejandro. Y eso nos lleva entonces a preguntarle también, como a los demás, cuál sería el reto de cara también al rol del prestador complementario, con ese apoyo de la parte técnica administrativa que ustedes harían para garantizar la sostenibilidad de estos resultados. Bueno, buenas tardes a todos. Yo pienso que esta experiencia es muy enriquecedora porque nos invita a desaprender y a aprender, pero más allá de eso, a reevaluar en un contexto general. Si nosotros buscamos un modelo de atención integral, pues, ¿cuál es ese o quién es ese eje central? El paciente, sin duda alguna. Pero, ¿qué hacemos para hacer lo que el paciente necesita? Lo que en sus diferentes etapas y momentos de su vida requiere. Pues aquí es muy importante eso, replantear. Me uno totalmente, pensábamos que lo hacíamos excelente, pensábamos que todo estaba perfecto y no solo los números decían que no, sino también la invitación, y creo que siempre tenemos que exaltar a la doctora Marta y a ustedes que nos hicieron replantearnos eso. Entonces, ¿qué hacer para continuar esto? Pues, ¿qué necesita el paciente? ¿Qué necesita el paciente? Primero, educación. Educación al paciente y al cuidador. Cuando nosotros logramos empoderar al paciente y al cuidador de una patología que tiene unas aristas tan diferentes como lo es dermatitis atópica, pues creo que logramos cosas muy importantes. El que el paciente sea adherente a un programa o no, pero ¿qué pasa si es adherente o no? Pues que entiende su patología, entonces ya cobra especial importancia y él se vuelve un gestor del cambio cuando empieza a pensar en que psicología, nutrición, químico farmacéutico es muy importante para. Entonces eso nos va a permitir generar esas alertas tempranas y dar lo que el paciente necesita. Educación, paciente y cuidador. Segundo, pues que sigamos con esa red de trabajo que se creó con ocasión a este ejercicio. Es muy diferente cuando nosotros gestionamos un paciente en conjunto, y me uno a lo que dice la doctora, hacemos que ese engranaje, todas esas piezas del engranaje, empiecen a funcionar diferente e ir hacia donde tienen que ir. Otra vez pensando en el paciente. Entonces ya este ejercicio es muy diferente, las mesas técnicas que realizamos ahora, esas club de revistas que se empezaron a realizar y esas mediciones que se hacen desde una auditoría pensada diferente. El ejercicio de la auditoría nunca debe ser un ejercicio punitivo, sino un ejercicio en el cual se encuentran oportunidades y se lanzan alertas tempranas para articular toda una gestión. Entonces creo que eso se debe continuar. En todo momento la comunicación con todos los actores del sistema de salud creo que es muy importante, pero sobre todo esa comunicación directa con el paciente. Hablábamos hace unos minutos antes de iniciar este ejercicio con María Fernanda y decíamos, es muy importante saber escuchar al paciente. Cuando nosotros sabemos escuchar al paciente, podemos transmitirle la información que nosotros queremos desde un punto de vista técnico y él va a generar una apropiación. Entonces creo que eso, pues esos son los pilares que considero importantes en este momento para que continuemos y obviamente con ese ejercicio continuo de replantearnos y de reevaluar lo que hacemos. Bueno, realmente agradecerles enormemente todo este compromiso y esa motivación que ustedes siempre estuvieron muy dentro de las etapas del proyecto, grandísimamente conectados todos. Aquí el sí se puede en la integración de los diferentes actores del sistema, desde la asegurador y los prestadores, pues es una demostración de que esto es posible. Entonces, de verdad que nos han enseñado muchísimo. Estamos muy motivados, de verdad, y emocionalmente muy comprometidos con que este proyecto siga siendo sostenible, doctora Martica, doctora Adriana, mi querido doctor
Alejandro, doctora María Fernanda, de verdad fue un gusto haberlos acompañado y todos los aprendizajes que ustedes nos han dado. De verdad que esto ojalá siga siendo un hito para nosotros para continuar en esto que la OES pues obviamente tiene muy presente en su misión. Agradecerle muchísimo a Sanofi, quien fue nuestro patrocinador, sin otro interés más que impactar resultados en salud. Y como lo decía Teresa Tono, directora de la OES, este es, digamos, una importancia gigante que tienen los proyectos allí en la OES. Estarán siempre con nosotros respaldados y gracias por estas enseñanzas para el sector. Un aplauso grandísimo y de verdad que mil gracias.